de Ruth. El libro de Ruth, una preciosa historia que acabamos de leer, ¿verdad? No sé si usted pudo entrar en todo, capítulo a capítulo, ya lo había leído, pero lo vamos a leer en esta mañana, y usted puede ver esa historia tan hermosa. De hecho, lo desafío para que lo siga haciendo, y los próximos domingos vamos a coger cada versículo, por lo menos cada episodio, vamos a tratar de ver lo que allí se nos enseña. Yo quiero hacer hoy una manera introductoria del libro de Ruth, y tengo hablar de un contexto general, y quiero hablar del contexto general, voy a hablar un poquito de la tipología y significado de los nombres. No nos vamos a demorar mucho, no se preocupe, en esta introducción de hoy. Lo primero que quiero hablar acerca de este libro de Ruth, que es muy precioso, es de un contexto general, un breve resumen de un contexto general de qué es lo que está pasando acá. Bueno, el libro de Ruth, hermanos, nos muestra una historia de amor entre Ruth y Boaz, como lo acabamos de ver ahora, una historia de amor. Una historia que nos habla de la redención de Dios por su pueblo. Recuerde que la Biblia registra claramente que el amor de Dios fue lo que llevó a Dios a redimir a su pueblo, un pueblo que Él compró con su sangre. Entonces lo que vamos a tratar de ver en todo el libro de Ruth, lo que vamos a sacar es esa historia de amor de Cristo por su pueblo. El libro de Ruth fue escrito entre los jueces y los reyes. Es bien impresionante. Podemos mirar inclusive en el capítulo 1, hemos visto ahí, después de jueces, encuentra el libro de Ruth. En el capítulo 1 de Ruth, versículo 1, uno lee lo siguiente: aconteció en los días que gobernaban los jueces, ¿no? Entonces, este relato, esta historia de Ruth ocurre en el tiempo que gobernaban los jueces. Nosotros que ya pasamos por ahí, que estamos leyendo a los reyes, en este momento nos estamos dando cuenta de todos los reyes, ¿verdad? Pero antes de los reyes, nosotros habíamos leído a Josué. La Biblia registra que Israel estaba esclavo en Egipto. Dios levanta una especie de rey llamado Moisés, quien es el que saca a Israel de la esclavitud, lo pasa por el desierto, pero antes de entrar a la tierra prometida, este gran líder o este rey, digámoslo así, muere. Y queda en sucesor un hombre llamado Josué. Josué lidera, pero después de un tiempo Josué muere, y entonces tienen que quedar personas que van a seguir dirigiendo a Israel, y a eso se les llamaba los jueces. No tengo el dato exacto, pero por lo menos hubo 20 jueces que comenzaron a reinar en Israel. Pero no había un rey realmente, eran jueces. Entonces este libro está entre los jueces y luego los reyes. Recuerden que más adelante leíamos nosotros que Israel se cansa, Israel pide rey. Y entonces ahí es donde viene Saúl, que es pedido por el pueblo. Pero luego viene David, que es establecido por Dios. Dios quería establecer un rey, obviamente, en Israel, pero era el que Dios quería, y en este caso era David. Entonces, este libro de Ruth es una historia muy hermosa que está entre los jueces y los reyes. Pero hay algo muy importante que ocurría allí. En esa época de los jueces era una época muy oscura. Prácticamente era una anarquía, porque cada uno se gobernaba. Mire cómo termina el libro de los jueces, que es impresionante. Usted da una vuelta atrás de Ruth y lee el último versículo, jueces 21 o 25. Mire cómo dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Usted se imagina? Y no solamente ahí, sino que usted puede leer los jueces, los últimos capítulos de los jueces, y 4 veces está la misma expresión: no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, de tal manera que era una época bastante oscura. Esta época era tan oscura porque mire lo que acontecía. Vamos a mirar un momentico Jueces, capítulo 2, libro de los Jueces, capítulo 2. ¿Y por qué esa época llegó a ser tan oscura? Voy a leer desde el versículo 7. Jueces capítulo 2, versículo 7. Déjeme entrar en esta lectura para que podamos ver qué era lo que estaba pasando. Jueces capítulo 2, 7 dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, que era lo que les había dicho ahora, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel.
Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Murió el líder. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Pero mire ahora lo que pasó. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos. Esto es impresionante. Otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto es denigrante, esto es terrible. Cuando estuvo Moisés, el pueblo caminó. Cuando estuvo Josué, el pueblo caminó. Pero muerto Josué, parece que el pueblo pasaron la generación, 1, 2, 3, 4 generaciones, y fueron perdiendo el temor de Jehová, hasta que se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni los hechos que había hecho. O sea que esto es el tiempo de los jueces es un tiempo caótico. Deje, yo sigo leyendo lo que pasaba. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. O sea que Baal llegó a ser el Dios de ellos. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Note, impresionante, ellos dejaron a Jehová y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, provocando la ira de Dios, la ira de Jehová. En vez de adorar a Dios, se fueron a adorar a los dioses de los Baales y todo a Baal, el dios y al dios Astarot, como vamos a ver más adelante. Aquí está. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, estos dos dioses. Y entonces, ¿qué pasó? Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó, y este es Dios el que hace esto, el cual los entregó en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. O sea que comenzaron a hacer las batallas que hacían cuando estaba Josué, pero perdían. Por donde quiera que salía la mano de Jehová, estaba contra ellos para mal. Es que aquí no son los enemigos, aquí es Dios el que está en contra de su pueblo, porque el pueblo abandonó a Dios. Y dice que como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová, entonces aquí está el punto, y Jehová levantó jueces que lo librasen de mano de los que los despojaban. Escuche, pero tampoco oyeron a sus jueces. En este pueblo sí es muy duro. Sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, y se apartaron pronto del camino en que anduvieron tras sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, no lo hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, mire, esto es impresionante. Y cuando Jehová les levantaba jueces, porque era Jehová el que levantaba al juez, Jehová estaba con el juez y lo libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas aconteció que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Para qué? Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo hicieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez. No las entregó en manos de Josué. Entonces, cuando uno mira y uno lee esto, uno queda estupefacto, porque uno comienza a ver que en el corazón de Israel había un corazón malo, un corazón de no buscar al Dios verdadero que se le había mostrado a través de todo el desierto. Tenían un registro de sus antepasados por mano de Moisés, como Dios usó a Josué para conquistar, y conquistaron y todo. Pero ahora este pueblo, obviamente no esas generaciones que sirvieron a Dios, sino generaciones posteriores. Y aquí hay una enseñanza terrible, porque hermano, la única manera de que se preserve la verdad, de que
se preserve la palabra, de que el evangelio se preserve, es que los padres le enseñen a sus hijos y esos hijos cojan esa verdad y le enseñen a los hijos y a sus hijos y a sus hijos, y de esa manera, hermanos, el evangelio no tiene por qué perderse. Pero ¿por qué se pierde? Porque es que estos padres reciben de los padres, pero estos padres acá comienzan a recibir del mundo también, y permiten y se permean, y entonces ya los hijos reciben menos y los otros hijos menos, hasta que ya no, se levantó una generación que no conocía a Jehová. Entonces Dios tiene que levantar jueces. Pero lo terrible que leíamos aquí es que mientras el juez estaba, recuerde algunos jueces, porque hay muchos, hasta hubo una Débora que llegó a ser juez también de Israel, pero algunos, ¿se acuerdan? Gedón fue uno de los primeros, ¿no? Estuvo Sansón también por ahí, ¿no? Y entonces uno puede ver, ¿cuál era la idea? Cuando Dios levantó, bueno, el pueblo estaba bien mal en esa época, en ese tiempo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es que el libro de Ruth comienza en el tiempo de los jueces. Esta historia de Ruth fue en el tiempo de los jueces. Y es un aliciente para nosotros, y es como Dios hablándonos de la gracia, como Dios diciendo, bueno, pero a pesar de esa condición tan mala que vivía Israel, Dios quiere mostrar una misericordia, y por eso nos da la historia de Ruth, y por eso vamos a leer el libro de Ruth. Pero acontecía que el pueblo de Israel se apartó de Dios totalmente. Dios enviaba a los enemigos, se quedaban al punto sin comer, sin pan, eran derrotados, y el pueblo entonces, ay, pero ahí busquemos a Jehová. Y cuando ellos se humillaban, entonces Dios levantaba otro juez. Moría el juez, se volvían a corromper. Ellos se humillaban, Dios levantaba otro juez, y mientras estaba el juez, caminaban. Yo pensaba esto, hermanos, y es lo siguiente: ¿acaso tú necesitas que un pastor esté hablándote cada vez para que camines con Dios? ¿Acaso Dios no está en tu corazón? ¿Acaso el Espíritu Santo no está en tu vida? ¿Y qué pasara si nos dijeran en esta época que ya no hay pastores y que no se permite predicar, y que tú en tu casa tienes que leer la Biblia? Necesita de un pastor que esté aquí viniendo y diciéndote qué hay que hacer. Israel necesitaba de un juez que le dijese que buscara a Jehová. Pero cuando el juez desaparecía, el pueblo abandonaba. Parece que como que el hombre es así, ¿no? Si no hay un papá que esté guiando a sus hijos, se corrompen. Si no hay un pastor que esté tratando de predicar una verdad para que no se alejen del evangelio, la iglesia se sale de la verdad. Qué problema, ¿verdad? Por eso damos gracias a Dios por los jueces, y damos gracias a Dios por los pastores de nuestros días que nos ayudan. Yo quiero hablar de una tipología, porque este era el estado en el cual se encontraba, y entre los reyes, porque como leíamos nosotros la historia, y la acabamos de leer, Ruth, una moabita, que lo vamos a hablar, se casa con Boaz, y Boaz tiene un hijo que se llama Obed, y Obed viene a ser como el abuelo de David, ¿verdad? Entonces, más o menos lo que nos registra es esa parte, que hay una especie de conexión entre los jueces por acá y el rey David. O sea, Dios está apuntando. Es cierto que los jueces están acá, pero ya Dios ya no va a querer jueces. Dios va a querer un rey que gobierne según su corazón, y en este caso es David, porque David es tipología de Cristo, y ahí nos está apuntando al Mesías, a Jesucristo. Entonces, hablando en ese contexto general también un poquito, eso lo vamos a ir viendo otra vez mientras vamos desarrollando el libro de Ruth, pero quiero hablar un poquito de tipología. No alcanzo a ir ya a los textos que tengo acá, solamente voy a mencionar para poder terminar esta pequeña introducción hablando de los significados de los nombres, para que usted lleve una idea, aunque vamos a estar tratando esto en el libro de Ruth, obviamente. Vamos a hablar un poquito de tipología. Yo quiero hablar hay tres personajes sobresalientes. Bueno, ¿cuál es el principal personaje realmente en el libro de Ruth? El principal personaje en el libro de Ruth, ¿lo notó quién es? Dios. Porque en el libro de Ruth vamos a comenzar a ver unos principios, y vamos a ver a nuestro Dios soberano, que a pesar de las debilidades de los hombres, que a pesar de las malas decisiones que toman las familias, Dios siempre está, y que a pesar de las situaciones difíciles que podamos vivir, Dios, su mano siempre está para sacarnos adelante. Amén. No importa lo que usted esté viviendo ahora, aún sus fracasos, hermano, Dios los permite, pero Dios es soberano, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de Ruth, Dios tiene el control de esta historia. Pero hay unos personajes allí que aparecen secundarios, y lo que quiero hablar, como Boaz, Noemí y Ruth. Entonces yo quiero hablar un poquito porque ellos tienen una especie de tipología. Eso lo vamos a ver después, por eso no
cuando estábamos leyendo la Biblia, yo veía que el tiempo se me estaba yendo, yo dije, no importa porque yo voy a hacer una especie de presentación general, después vamos a hablar de esto, así que no hay ningún problema que hoy el mensaje sea más corto. La primera tipología que aparece allí, obviamente tengo que resaltarla como primera, es vos. Vos es un tipo de Cristo, porque a vos se dice que Él es un redentor. Él fue el que pudo redimir a esta familia, especialmente pues a Noemí, que había perdido parte de las tierras. Ahora vos es el que redime por medio de Ruth, y es tipología porque se casa con Ruth, y ahí hay una descendencia, y ahí donde viene, como le decía, David, que es donde viene la simiente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vos es tipo de Cristo, porque Cristo es nuestro redentor. Amén. En la Biblia tenemos claro que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice en Gálatas 3:13, en Romanos 3:24, que lo hayamos leído ahora, dice que por la fe en su sangre nosotros fuimos redimidos de nuestros pecados. La palabra redención es lo mismo que salvación, es lo mismo que liberación, que era lo que le estaba pasando a Noemí y a Ruth, un caos que tenían financiero, pero entonces viene Ruth y vos y redime. Ya en ese sentido vamos a ver a vos como una tipología de nuestro Señor Jesucristo. El segundo que vamos a ver acá es a Noemí. Noemí es una tipología de Israel. Noemí es una tipología del remanente de Dios, que aunque fue endurecido, luego fue salvo. Y quería leer Romanos 11. Bueno, vamos a mirar a ver un versículo tan siquiera de Romanos, capítulo 11, para ver cómo Noemí entra en esa simbología, y Noemí representa a Israel. ¿En qué sentido Noemí representa a Israel? Bueno, Noemí es israelita, pero Noemí toma la decisión con su familia de irse a un pueblo pagano que es Moab, ¿verdad? Entonces ellos en algún sentido endurecen su corazón y se van para allá, pero luego regresan, vuelven. Esto es lo que nos está indicando y lo que la Biblia nos habla, y sobre todo en Romanos capítulo 11, brevemente le voy a leer a ver si encuentro el versículo. No, déjeme, yo le leo Romanos 11. Vamos a ver hasta dónde llega, aunque es bueno leerlo todo. Dice así Romanos 11:11, dijo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más plenamente su restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puede provocar a celos a los de mi sangre, o sea, a Israel, y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Bueno, después va a leer ahí, pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá en Romanos 11? Que parecido a lo que dice Juan, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, Israel se endurece, y por el endurecimiento de Israel, entonces Dios abre una oportunidad, abre una oportunidad de salvación a los gentiles. Lo que está diciendo Pablo en Romanos 11 es que por un momento Israel se endurece para que los gentiles se abran. Pablo dice, yo siendo un israelita, ahora soy un apóstol a los gentiles para salvar a los gentiles. Pero yo salvo a los gentiles a ver si Israel le dan celos de alguna manera y poder salvar a Israel. Más adelante dice que al final Israel sería salvo. Cuando habla de que Israel sería salvo, no está hablando de la nación, de la etnia, del pueblo de Israel como nación hoy día, no, está hablando del remanente. Dios ha tenido un remanente, y cuando dice que todo Israel será salvo, va a ser el remanente. Hermano, no por ser israelita, no por ser judíos, todos van a ser salvos, solamente el remanente, los escogidos de Dios. Entonces, cuando uno ve a Noemí, uno puede ver, Noemí es una representación de Israel que se endureció, y lo vamos a ver cómo. Y eso permitió que entrara la salvación de los gentiles, en este caso Ruth, que tipifica a los gentiles. ¿Por qué fue salva Ruth? Es lo que acabamos de leer ahora. Porque en Israel, en Belén, hubo un endurecimiento de una familia que se fueron a los campos de Moab, fueron allá, y de allá es que allá conocieron a Ruth, pues vamos a ver eso, y de allá viene Ruth, y Ruth es salva, y entra en la genealogía de Cristo. Entonces nos está hablando de que de alguna manera Israel, Noemí tipifica a Israel que se endurece, y ahora Ruth, por ese endurecimiento de Israel que va al mundo, entonces ahora viene Ruth tipificando a los gentiles o tipificándonos a nosotros que entramos en la salvación
En un sentido, gracias al endurecimiento de Noemí, o que gracias a que Elimelec, que es el esposo de Noemí, le da por irse con su familia, con Malón y Kelión, para una tierra moabita. Es impresionante eso. Entonces la historia lo que nos va a narrar es precisamente eso. Entonces Ruth, vos tipifica a Cristo, Noemí tipifica a Israel, aunque yo pudiera decir, espero no equivocarme acá, que de alguna manera Noemí también tipifica a aquellos cristianos que endurecen su corazón y de alguna manera se van al mundo. Que aunque se van al mundo, tienen un testimonio en su corazón del Evangelio y pueden hablarle a una Ruth, y de alguna manera Dios usa eso porque Dios es soberano. Mire, hermanos, esto es impresionante. Tus errores, mis errores, tus pecados, mis pecados, tus fracasos y mis fracasos, que somos responsables por ellos, pero aún así Dios en su soberanía tiene todo bajo control para hacer que por mi fracaso por allá una Ruth venga al Evangelio. ¿No le impresiona eso? Entonces Ruth tipifica, es tipología de la iglesia que salió de un pueblo pagano, mostrando que la salvación va más allá de los judíos. No voy a leer este texto, pero Efesios 2, 11 al 19, usted después lo busca, Efesios 2, 11 al 19, o más adelante lo leemos, donde dice que ahora nosotros éramos extranjeros y advenedizos, nosotros veníamos de un pueblo pagano y que Dios nos rescató. Habían dos pueblos, Dios derriba la pared intermedia que los separaba, y los dos pueblos de Israel y de los gentiles hace un solo pueblo por la sangre de Cristo. Así de que tú vienes de un pueblo pagano, yo vengo de un pueblo pagano, un pueblo gentil, así como era Ruth la moabita, pero luego Dios nos trae por su gracia al plan redentor. Eso en cuanto a tipología. En cuanto al significado de nombres de estos 5 minutos, luego le dije que no iba a poder leer todas las citas. Antes de Ruth, quiero decir, para no dejar escapar este punto, es que Ruth hace parte del pueblo de Dios por su compromiso con vos. Ruth hace parte del pueblo de Dios por su compromiso con vos. Recuerde que Ruth es moabita. Ella no hace parte del pueblo de Dios. Más adelante vamos a ver de dónde viene ella. De dónde vienen los moabitas, porque no alcanzo. Pero Ruth es moabita, un pueblo gentil, pero para ella ser parte del pueblo de Dios, ella tiene que casarse con vos. Y para tú y yo hacer parte del pueblo de Dios, nos tocó casarnos con nuestro vos, que es Cristo. Amén. ¿Ve todo esto tan bonito? Entonces vamos a mirar en tercer lugar, rapidito de acá, significado de nombres. ¿Cuántos nombres hay ahí? Bueno, yo quiero darle un significado a cada nombre. Bueno, no yo, la historia o esta gente que conoce más le han dado significado. Bueno, el primer significado voy a hablar de Belén, porque dice que tenemos la escritura que dice que una familia, Elimelec con su familia, salieron de Belén. La palabra Belén, o la ciudad de Belén, significa casa de pan. Y se fueron de Belén porque no había pan. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Pero Belén significa casa de pan. Allí había de nacer el pan de vida. O sea, es en Belén que había de nacer el pan de vida. En Juan capítulo 6 hay muchas referencias a que Jesucristo es el pan de vida. En Belén, y se llama el pan de vida o casa de pan debido a que Jesús iba a nacer ahí. En Miqueas 5:2 hay una profecía, no alcanzamos a ir allá, pero dice que iba a nacer Jesús, el Mesías iba a nacer en Belén de Judá, como está confirmado por Mateo 2, después usted puede leer Mateo 2 del 1 al 6, donde dice que Jesús precisamente nació en Belén. Jesús nació en Belén, estaba profetizado de que iba a nacer en Belén. Belén significa casa de pan, y en Belén también obviamente nació David. David nació en Belén. Entonces, o sea que la historia de Ruth es una historia que se relata en un pueblito llamado Belén. De Belén fue que salió Elimelec con su familia a Moab, y de Moab es que luego, después de 10 años, o por lo menos no sabemos, 15, 20 años, regresan ahora a Belén, vuelven a casa de pan. O sea que la historia se mueve es en esta ciudad de Belén, que significa casa de pan. El otro punto acá, el otro significado es Moab, porque vamos a hablar de los moabitas. No voy a hablar hoy de los moabitas, tenía aquí las citas, pero ya no alcanzo, pero por lo menos voy a dar el significado. Moab son los enemigos de Dios, del pueblo de Dios. Moab son enemigos del pueblo de Dios. Y grave es eso, hermano,
porque aquí habíamos dicho, hablando de la doctrina de la depravación total del hombre, y es que todos los que no son del pueblo de Dios son enemigos de Dios. Entonces Moab, lo único que representa es que son enemigos de Dios, son moabitas. Vamos a ver dentro de 8 días cómo ellos son descendientes de Lot y salieron al encuentro del pueblo de Israel para maldecirlo con el profeta Balaam. Y luego vamos a ver cómo hicieron fornicar a Israel. O sea, es impresionante que Moab es un pueblo totalmente pagano, y de ahí es que viene Ruth. Y esto tipifica que tú y yo veníamos de un pueblo totalmente pagano también. Otro nombre acá significado es Elimelech, y esto a mí me impresiona, porque Elimelech es el esposo de Noemí. Elimelech es el que toma la decisión de irse, porque en Belén hay escasez, hay hambruna. Elimelech es el que toma la decisión de irse, pero la palabra Elimelech significa Dios es rey. Quiere decir que Dios es quien gobierna, de tal manera que cuando le ponen a Elimelech, los padres, el nombre, le estaban diciendo: Dios es el rey de tu vida, Dios es el que va a gobernar tu vida. Pero ¿sabe qué pasó? En el momento de la hambruna dejó de ser Elimelech, y por dejar de ser Elimelech murió en Moab. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días, hermano. Dios es el que gobierna, y es una tipología para nosotros de que Dios gobierna nuestras vidas. Pero el día que dejemos que Él ya no gobierne nuestras vidas, se nos van a morir muchas cosas a nosotros, como Él murió. Otro nombre es Noemí. La palabra Noemí se traduce dulce, agradable. Pero esta Noemí lo hizo obviamente por obediencia, someterse a su esposo, pero por irse a Moab perdió la dulzura. Y luego él, ya cuando regresa, leíamos que dice que ya no la llaman Noemí dulce, sino llámenla amarga, amargura. Y vamos a ver todo lo que tiene que ver con la amargura. ¿Saben qué vamos a sacar de esto? Vamos a sacar principios. Yo estoy viendo como 20 principios aquí, yo no sé cuántos mensajes me van a salir, pero es impresionante la cantidad de principios que vamos a encontrar en este libro de Ruth. Cuando hablemos de la amargura, tremendo eso. Luego hablamos de Malón, un hijo de Noemí y de Elimelech. Malón significa debilitarse, significa aquel que se enferma, hasta que murió en Moab. Impresionante esos nombres. Luego está Kelión. Creo que Kelión era el esposo de Ruth, no recuerdo. ¿Sí? ¿No? Kelión. Kelión significa desperdicio, decaimiento, y murió. Es impresionante estos nombres, porque yo digo: Señor, esta gente, Elimelech dejó que Dios gobernara en su vida, Dios reinara en su vida, y murió. Este otro Malón se debilitó en su vida espiritual, se enfermó hasta que murió. Y este otro Kelión desperdició la vida espiritual, entró en un decaimiento espiritual y se murió. Yo puedo decir que estos 3 personajes, aplicándolo al concepto espiritual de nuestros días, ninguno era cristiano. Aunque estaban en una iglesia, Belén, que era casa de pan, aunque estaban recibiendo el pan de Dios, tanto Elimelech como Malón y como Kelión abandonaron la casa de Dios y fueron a morir en Moab. Porque no eran de Dios. Estaban con los que eran, pero no eran. Pudiéramos aplicar: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Por eso murieron allá. De tal manera que la única que regresa es Noemí, porque Noemí sí era de Dios. Hay otro nombre acá que se llama Orfa. Orfa es la esposa de Malón, creo. Y era una de las nueras de Noemí, igual que Ruth. Pero Orfa se llama testaruda, terca, duro de cerviz. Y este nombre le queda bueno, porque recuerde que cuando querían venir, y entonces viene Ruth y le dice: no me acompañen, ustedes mejor vayan a su pueblo, vayan a sus dioses, busquen un marido. Orfa dice: corriendo me voy. Por terca y por testaruda tuvo la oportunidad, Orfa tuvo la oportunidad de venirse con su suegra y venir al pueblo de Dios y estar salva, pero se quedó en Moab. ¿Cuántos tienen la oportunidad de venir al pueblo de Dios y se quedan por testarudos como Orfa? Está Ruth. Ruth significa amistad, compañera fiel, y encontró la salvación. Qué tremendo con Ruth. Y el último acá, el significado del nombre es Boaz. Boaz significa complacencia, fuerza. Quiere decir que en Dios hay esperanza. Boaz, complacencia, fuerza, en Dios hay esperanza. No pude traer los pasajes
porque no alcancé, pero dentro de 8 días voy a hacer un estudio, vamos a ir, no tan despacio, pero un poquito, sí avanzando, pero vamos a tratar de ver cada verso, amén, y voy a ver cómo Dios me guía para hablar acerca de principios que encontramos acá, como ya los que le dije aquí superficialmente de lo que significa cada nombre, y eso nos va a ayudar. Así que hermanos, hay quienes han dicho que Ruth es el evangelio de Dios en Ruth. O sea, en Ruth uno encuentra el evangelio, y es verdad, ya lo vimos, en Ruth encuentra uno el evangelio. Entonces, en este libro porque el libro Antiguo Testamento, cartas en el Nuevo Testamento, el libro de Ruth, estamos estudiando el libro de Ruth, que implica que ahí está el evangelio. Eso es lo que vamos a tratar de ver. A Cristo, vamos a ver el evangelio, vamos a ver la provisión de Dios, vamos a ver la gracia de Dios, vamos a ver la soberanía de Dios, vamos a ver la providencia de Dios, vamos a ver todo lo que tiene que ver con Dios en la vida de su pueblo, en la vida de su iglesia, aplicado a nuestros días. Amén. Entonces está como bueno este libro, ¿verdad? Entonces esto solamente es un abrebocas para que entre 8 días arranquemos, así que por favor no se vayan a perder esta serie. Pónganse de pie, oramos, dejamos ahí.